Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia, llegamos al último día de la semana. Todo para la gloria del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo, que nos permite llevar a multitudes para que conozcan emociones destructivas que han tenido el privilegio en esta semana de conocer. Vamos a la parte final, donde vamos a conocer algo muy interesante. Para abrir como introducción nos encontramos al apóstol Marcos en el capítulo 4, versículo 26 y 27, el Señor Jesús diciendo: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? ¿Él no lo sabe? En el momento, mis amados, en que acudimos a Cristo por fe, confiando en su obra en la cruz, Él pone en nosotros una nueva simiente, es decir, la vida nueva y resucitada que nos identifica con el Salvador. De ahí en adelante, nuestra responsabilidad es ocuparnos en que esa nueva semilla pueda crecer y fructificar en todo su potencial. Algo que en sí mismo es un gran misterio. Todo agricultor sabe que no puede hacer nada para que la semilla que depositó en el surco abierto en el suelo germine. Él solo debe regar adecuadamente y mantener limpio el surco para que las hierbas malas no compitan con la nueva planta y le hagan sombra. Pero el resto depende de la vida que Dios encerró en la semilla. Parte de esa verdad fue enseñada por el Señor Jesús en Marcos 4, 26 y 27, cuando dijo que el hombre que echa la semilla en el campo va, se acuesta, se duerme, porque de nada le sirve quedarse velando y sentado al lado del surco para ver qué pasa. ¿Está claro? Nosotros somos los que literalmente estorbamos el crecimiento de esa nueva simiente que el Señor depositó en nuestros corazones desde el día en que creímos. Las piedras y la basura de nuestra carnalidad son las que no permiten que la semilla crezca como corresponde. Debemos entonces quitar las raíces amargas que brotan, estorban y contaminan. Si no lo hacemos, el crecimiento de la semilla en nuestro interior será raquítico y la vida que Dios puso en nosotros no se desarrollará correctamente. Y para empeorar las cosas, no regamos cada mañana la semilla con agua del cielo, descuidamos nuestra comunión con el Señor. Claro, si hiciéramos nuestra parte, sería más fácil. Concluimos entonces en el principal obstáculo para nuestro desarrollo espiritual somos nosotros mismos. Dios tiene el deseo de terminar la obra que un día comenzó en nosotros, pero para que Él crezca en mí, yo debo menguar. Bueno, mis amados, entonces finalizamos en este cuarto día analizando cómo ayudar a una persona depresiva. Mire,
¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona depresiva? En el relato que analizamos, hay 5 acciones terapéuticas que Dios impulsa para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Primero, Dios le habla. Termina con un silencio y soledad. Lo primero que Dios hace cuando alguien está deprimido es hablarle. Dios le habla a Caín. No es él quien toma la iniciativa, sino Dios. Un verdadero amigo no espera que le pidan ayuda. Así como actuó Dios en el caso de Caín, nosotros debemos tomar la iniciativa y salir al encuentro del amigo en problemas, aunque él no lo haya solicitado. Generalmente la persona deprimida está en un estado de abandono tal que se encuentra totalmente imposibilitada de pedir ayuda. Así fue la intervención de Dios en la vida del hijo mayor de Adán. Sin que Caín buscara ayuda de Dios, irrumpió en medio de su vida. ¿Por qué esto es necesario? Porque cuando uno está deprimido, tiende a hacer cosas que lo llevan a empeorar su situación. ¿Y qué tiene que hacer una persona que está deprimida? Busca la soledad, tiende a aislarse y a apartarse de la gente. Es la acción natural del sujeto deprimido y no se da cuenta de que la soledad y el aislamiento lo deprimen más. Al hablar Dios con Caín, irrumpe en su soledad y termina con su aislamiento. Romper con el silencio del deprimido es lo primero que debemos hacer para ayudar a alguien que está envuelto en este problema. Este primer paso solo puede realizarlo alguien que ama a la persona deprimida, de modo que su intervención no sea percibida como una invasión de su privacidad. Dios muestra su amor para con Caín en su cariñosa iniciativa de intervenir donde su ayuda no había sido solicitada. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este segundo segmento, hablemos de que Dios le confronta, termina con su rol de víctima. ¿Qué más hizo Dios? Él no le habla a Caín para generar un sentimiento de lástima por sí mismo, no. No le dice palabras como, pobrecito Caín, ya te va a pasar. Esto es lo peor que podemos hacer por un deprimido. Este tipo de consuelo lo va a deprimir más. Dios no le da la palmadita en la espalda mientras le dice, no te preocupes, pronto te pasará, todo te pasará. Prestemos atención a la pregunta que hace, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Dios no lo consuela, por el contrario lo confronta. Esta es la segunda acción que debemos hacer para ayudar a una persona deprimida. Dios lo confronta a través de esa pregunta, ¿por qué? En otras palabras, le dice, Caín, ¿por qué tu corazón se ha llenado de ira? ¿Por qué realmente estás deprimido? La confrontación a una persona deprimida es importante en su proceso de de sanidad. Porque cuando uno está deprimido, tiende a ver la realidad de manera distorsionada, ubicándose como si fuera una víctima. ¿Has escuchado hablar a una persona deprimida?
ella dice frases como: nadie me quiere, nadie me comprende, todos están contra mí. Un deprimido tiene a la verdad la realidad de modo total, que él mismo aparece como una víctima inocente. Cuando Dios le dice a Caín: ¿por qué estás deprimido?, está buscando comunicarle que no es simplemente una víctima, sino también responsable del problema que está viviendo. El deprimido siempre tiende a interpretar los hechos de manera equivocada, distorsionada. Personalmente, una ilustración. Cierta vez, un hombre iba conduciendo su auto en una vía de doble sentido. Al aproximarse a una curva pronunciada del lado contrario de la vía, salió otro automóvil conducido por una mujer, el cual iba zigzagueando por la pista. Cuando el hombre vio que el vehículo de la mujer había invadido su carril y que el choque era inminente, se vio obligado a girar rápidamente el timón hacia afuera de la pista. Al pasar, la mujer por su lado le gritó: ¡cerdo!, lo cual lo enfureció grandemente. Para él, ella era quien conducía mal, y encima de esto lo agredió. Si no fuera por su amabilidad en el volante, se hubieran estrellado. Segundos después, al doblar la curva, el hombre terminó atropellando a un cerdo que se encontraba en la pista. Es allí cuando se da cuenta que ella no quería ofenderlo, sino advertirle del peligro inminente en que él se encontraba. En la autopista había un cerdo que estaba atravesado en la vida. Esto ocurre con el deprimido. Tiende a interpretar lo que pasa a su alrededor de tal modo que siempre se sitúa como una víctima. Por eso, mi hermano, mi hermana, amigo que está en sintonía de tiempo con Dios, Dios le dice: ¿por qué estás deprimido? Tu interpretación de los hechos no es correcta. No es que yo haya rechazado tu ofrenda porque amo más a tu hermano o porque él sea mi favorito. No. ¿Sabes por qué no acepté tu ofrenda y sí la de tu hermano menor? Porque el día cuando tenían que presentarlas, la ceremonia empezaba a las 10 de la mañana. Sin embargo, tú, Caín, ese día te levantaste faltando 2 minutos para la hora fijada. Para no llegar tarde, saliste apresuradamente y en el camino tomaste el primer fruto del campo que encontraste y lo trajiste, es decir, hiciste las cosas solo por cumplir misericordia. En cambio, tu hermano se levantó muy temprano y de entre todos sus animales escogió el mejor, el que no tuviera ningún tipo de defecto, el más hermoso, y lo trajo. Abel me dio lo mejor que tenía, por eso acepté su ofrenda. Esta es la verdadera razón por la que rechacé tu ofrenda y no por la que tú imaginabas. Si hubieras actuado como Abel, habría aceptado tu ofrenda también.
De ahí la importancia de la pregunta que Dios le hace a Caín: ¿por qué estás deprimido? Caín no solo era una víctima inocente, él también era responsable de lo que le estaba pasando. Vale la pena aclarar que podemos no ser responsables de las circunstancias adversas e injustas que enfrentamos. Por ejemplo, la muerte de un ser que amamos, una enfermedad o la pérdida de un trabajo. Pero deprimirse será siempre una respuesta equivocada. Y es aquí donde dejamos de ser víctimas y nos convertimos en personas moralmente responsables de nuestras decisiones, y vale la pena volver a enfatizar que la depresión siempre es una forma inadecuada de encarar situaciones críticas en nuestra vida. No siempre soy responsable de la crisis, óigame, que puedo vivir, pero siempre soy responsable de la manera como reaccionaré a la crisis. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, Dios te propone un camino de solución. En tercer lugar, Dios le ofrece a Caín una alternativa de solución. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, ¿cómo no? ¿Qué le está proponiendo como alternativa a Caín? Una vía de escape. En otras palabras, Dios le muestra a Caín que el único camino para salir de su estado depresivo es hacer lo bueno o comenzar a hacer las cosas de manera correcta. ¿Qué significaba esto para Caín? Muy sencillo: volver a su tierra, escoger el mejor de sus frutos y traérselo a Dios, y entonces podrías andar con la frente en alto. ¿Ah? Lo opuesto al rostro cabizbajo y deprimido. Esta alternativa de solución es muy impopular en el mundo de las personas deprimidas. La razón es que cuando uno está deprimido busca las soluciones fáciles, un cambio a nivel emocional. Por el contrario, Dios le propone una decisión a nivel de su voluntad. Las personas deprimidas buscan alterar el cuadro emotivo en el cual se encuentran, para lo cual toman pastillas, beben alcohol, consumen drogas, etc. La posición extrema lo representan los manicomios llenos de depresivos que viven entre estados de euforia y melancolía, pero que nunca llegan a encontrar estabilidad en su vida. Mire, si solo alteramos nuestro mundo emocional, no encontraremos soluciones definitivas a la depresión, sino solo respuestas temporales y pasajeras. La vida se vuelve como un electrocardiograma. Un día arriba y otro abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Naturalmente, hacer lo bueno, óigame pues, cuesta. Muchos jóvenes podrían salir de su depresión simplemente volviendo a casa para decir: papá, perdóneme, tomé una decisión equivocada. Pero no queremos hacer eso. Preferimos mantenernos en nuestro orgullo y autosuficiencia en lugar de comenzar a hacer lo bueno. Una de las cosas grandes, atractivas de las soluciones que la fe cristiana da a los grandes problemas humanos es que plantea
caminos y no atajos. En el caso de Caín, hacer lo bueno implicaba o cambiar de actitud, volver a su casa y buscar el mejor de los frutos que la tierra le dio y presentárselo a Dios. Si Caín hubiera hecho esto, sus problemas con Dios se habrían solucionado. Dios habría aceptado su ofrenda como lo hizo con la de su hermano menor, y la relación entre Dios y Caín se habría restaurado y saturado. En este quinto segmento, Dios le advierte de las consecuencias negativas. Oiga pues. En cuarto lugar, Dios le hace una advertencia. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. En palabras más sencillas, Dios le dice: Caín, si persistes en mantenerte en esta situación, si decides continuar en esto, el mal está a la puerta. Y algo peor puede venir a tu vida, porque una persona está deprimida, sus reservas morales se encuentran bajas, empieza a tramar cosas que en su sano juicio ni siquiera imaginaría. Por ejemplo, piensa en la venganza, hiriendo o lastimando a quien considera culpable del sufrimiento. Hijos, una depresión jamás curada fue causante de la violencia de Caín contra Abel y es la responsable de muchos de los actos de violencia en el mundo moderno. Hijito, hijita, Dios te anima. La quinta acción terapéutica de Dios a favor de Caín consistió en darle ánimo y esperanza. Las últimas palabras que escuchó Caín antes de salir a asesinar a su hermano fueron: no obstante, tú puedes dominarlo. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que Caín tiene la capacidad de tomar el control de la situación, que tienes los recursos para salir victorioso en su lucha contra la depresión que va creciendo dentro de sí. Estas son palabras de ánimo y de esperanza. ¿Por qué es importante animar a una persona deprimida? Porque normalmente la gente deprimida tiende a ver el futuro muy oscuro. No hay esperanza, ni salida, ni solución. Siente que el dolor que experimenta lo acompañará por siempre, y luego, frente a esa visión de un futuro cerrado y sin puertas de escape, en su mente vana, apareciendo los primeros pensamientos suicidas. Óigame pues, esta persona en realidad no desea terminar con su vida. Lo que él busca es acabar con los problemas que le producen tanto dolor y sufrimiento, pero al no poder hacerlo, decide ponerle punto final a su existencia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, hasta aquí llegamos, mis amadas familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. En este sexto segmento, concluyo con el comentario final sencillísimo. Por esta razón es que al hablar con Caín, Dios finaliza con palabras de ánimo y esperanza. La persona deprimida tiene una visión pesimista de la vida. Su mirada se fija en aquello que no tiene o en lo que ha perdido.
El conocido psiquiatra Viktor Frankl escribió el libro titulado El hombre en busca de sentido. Allí relata que algunos pacientes lo buscan para hablar con él y contarle todos sus problemas y desgracias. Y cuando éste termina de enumerar sus tragedias que lo aquejan, el doctor final le dice: si tienes tantos problemas, entonces mátese, suicídese. Al escuchar estas palabras, el paciente reacciona muy sorprendido por su consejo y responde: pero doctor, ¿por qué me voy a matar? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y mi trabajo? No, doctor, la verdad es que la cosa no es tan grave como para pensar en matarme. Ay, santo Dios. ¿A cuántos les puede estar ocurriendo esto en Cúcuta, Colombia, o el mundo entero hasta donde llega la plataforma de la frecuencia F, radio y televisión? Viktor Frankl dice que cuando él plantea el suicidio como solución a los problemas de la gente, ésta automáticamente piensa, a pesar de las razones que tiene para seguir viviendo, generalmente las cosas buenas. Pero el deprimido no tiene la capacidad de pensar en esas cosas. Por ello es importante expresar palabras de ánimo y esperanza a aquel que está deprimido. La historia, como conclusión, que hemos analizado no tiene final feliz. Tan pronto como Dios terminó de hablar con él, Caín salió y buscó a su hermano y lo mató. La pregunta es: ¿Dios tuvo éxito cuando ayudó a Caín a salir de su estado depresivo? ¿Fue o no exitoso en su objetivo de lograr un cambio en el corazón de Caín? Suena dura decirlo, pero no lo logró. Qué raro parece esto. Si Dios es omnipotente y nosotros seres limitados en sus manos, ¿cómo es que no se garantizó el éxito cuando Caín estuvo en las manos del mejor consejero y del mejor psiquiatra, que es Dios mismo? ¿Cómo nos sentiríamos si uno de nuestros mejores amigos se acerca a nosotros y nos cuenta que está pensando matarse? Si le aconsejamos, le ayudamos y oramos por él, y luego él nos dice que está mejor, y no mucho después nos llaman para informarnos que se disparó. ¿Cómo nos sentiríamos sabiendo que fuimos los últimos en hablar con él? En la historia de Caín y Abel, el último en hablar con Caín fue Dios. De modo que para aquellos, que dicen que somos marionetas de él, hay un elemento que debemos tener en cuenta. Dios nos ha dado la libertad para hacer caso o no a sus palabras. Dios es un Dios de libertad. Nunca olvidemos esto. No somos marionetas. Recordemos también que en esta historia, cuando Dios busca ayudar a Caín, él no obtuvo el resultado que se podría esperar. Pero el relato concluye de manera interesante. Caín ha matado a su hermano y vuelve a encontrarse con Dios. El Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? ¡Qué cosa tan rara! ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Por qué la pregunta? ¿Acaso él no sabía dónde estaba Abel?
Si Dios conocía lo que había sucedido, entonces ¿por qué hace la pregunta? Porque él esperaba que Caín, bajando la cabeza, respondiera: Dios, perdóname. En un acto de locura lo maté. Era pues una buena oportunidad para arrepentirse, pero Caín respondió con orgullo y autosuficiencia. La historia de Caín nos recuerda que en la lucha contra la depresión no hay garantía de éxito. Aún si Dios mismo interviniera, no sería garantía de éxito en el tratamiento. En un sentido, Caín es el antimodelo cuando de enfrentarse a la depresión se refiere. El final de Caín es un modelo que Dios no desea para ningún ser humano. Pero hay otro modelo, uno alternativo y distinto. Alguien que también tenía razones para deprimirse. Jesús. Aleluya. De él se escribe lo siguiente, Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba deprimido. Entonces él le dijo: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Luego le pidió: velad conmigo, y después se postró para orar. En la lucha contra la depresión no hay garantía de éxito. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la depresión y en cualquiera de esas circunstancias, lo que nos enseña a nosotros el Señor Jesús en esa última frase: velad conmigo. Y él se postró para orar. La oración quiebra la depresión. La oración quiebra el suicidio. La depresión quiebra el desánimo. Porque vuelvo a repetirle, el Señor dejó escrito en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y el Señor Jesús viene para darnos vida y vida en abundancia. La solución no es el suicidio. La solución no es matar, no cometer irregularidades. La solución la demostró el Señor diciendo el escrito: y después se postró para orar. Padre, te doy gracias en el glorioso nombre de Jesús por la multitud de vidas que en Cúcuta, Colombia o el mundo entero están atravesando una circunstancia de tristeza, de dolor, de opresión, de depresión, de desencanto, de desánimo, casi que no desean ni vivir. Todas esas circunstancias las promueve el ladrón que roba, mata y destruye. Pero el entrar en oración quiebra esa lucha contra la depresión. Y desde luego, el orar es hablar con Dios. Y Él inmediatamente toma control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y nos lleva
a estar en la paz con Él. El Cristo de la gloria, príncipe de paz, nos muestra que Él se postró a orar. Le dijo, velad conmigo, y Él se postró a orar. Familias lindas, la oración anula la depresión. No más a ese estado de desánimo. 2 palabras más, 2 palabras menos, delante del Dios Altísimo, Él las toma con esas palabras que usted le diga a ese Dios bendito, a ese Cristo Santo. Con esas palabras suyas pone una armadura que detiene la actitud que usted vaya a tomar de suicidarse, de quitarse la vida o de quitarle la vida a otro. Orar, orar y orar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro tema que viene muy interesante también. Gracias por haber atendido, y la multitud de personas que han tenido en cuenta estos consejos por la narrativa que se le dio. Bueno, adelante, póngalo en acción, echen fuera todo lo que le esté produciendo la depresión, y seguro que más adelante estarán enviando notas a la frecuencia F Radio y Televisión Cúcuta, Colombia, dando gracias porque iba a cometer este error y el consejo oportuno me dio la libertad y estoy 100% bien. Yo desde aquí los aplaudo porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.